le va? Bienvenida, bienvenido. En esta ocasión le presentamos Metamorfosis, la conferencia magistral a cargo del maestro Ignacio Ramonet. Iremos a continuación a una pequeña semblanza y posteriormente le daremos paso a nuestro conferencista. Ignacio Ramonet, presidente del Observatorio Internacional de Medios de Comunicación. Ignacio Ramonet es doctor en Semiología e Historia de la Cultura de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad Denis Diderot. Especialista en Geopolítica y Estrategia Internacional y consultor de la ONU. Actualmente imparte clases en la Sorbona de París. Es una de las figuras principales del movimiento antiglobalización. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecerle al doctor Gabriel Torres y a todo su equipo la gentileza de haberme invitado a dar esta conferencia. Ya estuve aquí el año pasado y para mí es un gran placer estar en este octavo foro TV Morfosis. El tema que quiero abordar esta tarde es el tema de la televisión pública en este momento de la era de la TV Everywhere. La televisión pública tiene vocación, al igual que el sistema educativo, en el marco de un proyecto de educación integral, de contribuir a la formación de los ciudadanos y a la transmisión de los valores humanistas emancipadores, que son valores de paz, de ciudadanía, de democracia, de respeto, de justicia, de cohesión social y de solidaridad. Esta tarea de la televisión pública resulta hoy cada vez más difícil, esencialmente por dos motivos. En primer lugar, por las nuevas prácticas de acceso a los contenidos audiovisuales que observamos sobre todo entre las nuevas generaciones. En segundo lugar, por la creciente desconfianza hacia los discursos políticos y hacia las instituciones que los transmiten. Vamos a examinar en un primer tiempo las nuevas prácticas de acceso a los contenidos audiovisuales. Todos los estudios realizados, tanto en Estados Unidos como en Europa, indican un cambio rápido, sobre todo entre los jóvenes, que pasan de un consumo lineal de la televisión hacia un consumo diferido o a la carta en una segunda pantalla, que puede ser la computadora o la tableta o el smartphone. De receptores pasivos, como aquí se ha estado diciendo estos últimos 2 días, los ciudadanos televidentes están pasando a ser, mediante el uso masivo de las redes sociales, productores y difusores. En los primeros años de la televisión, el comportamiento tradicional del telespectador era mirar los programas en vivo en la pantalla de su televisor en su salón de su casa, manteniéndose a menudo fiel a una misma y casi única cadena de televisión. Con el tiempo todo eso ha cambiado y ha llegado la era digital. En la televisión analógica, antes de la digital, ya no cabían más cadenas y no existía posibilidad física para añadir nuevos canales. En la televisión analógica, un bloque de frecuencia de 6 MHz equivale a una sola señal, 6 MHz. Pero en la era digital, en la televisión digital, el espectro radioeléctrico se fracciona y se optimiza. Y por cada frecuencia de 6 MHz, donde antes solo había un canal, ahora se puede colocar 6 u 8 canales. Y se multiplica de esa manera la cantidad de canales disponibles. Por eso ahora podemos hablar en un mismo país, de centenares de canales de televisión, gracias a la digitalización. No era posible en la era hertziana. Esta explosión del número de canales disponibles, particularmente por cable y por satélite, dejó obsoleta
la fidelidad a un canal preferencial y suprimió, de hecho, la linearidad. Como en un restaurante, se abandonó la fórmula del menú único y se decidió comer a la carta, simplemente zapeando con el telemando entre una multitud de canales ahora posibles. La invención de la web hace exactamente 25 años, se han cumplido este año 2014. La invención del web favoreció el desarrollo de Internet y el surgimiento de lo que llamamos la sociedad conectada, mediante toda una serie de links, de enlaces, desde el correo electrónico hasta las diferentes redes sociales, que aquí se han citado decenas de veces, Facebook, Twitter, etcétera, y la mensajería de texto o de imagen, como por ejemplo WhatsApp o Instagram. La multiplicación de las nuevas pantallas, ahora nómadas, porque se pasean con nosotros, computadoras, tabletas, smartphones, han cambiado totalmente las reglas del juego de la televisión. La televisión está dejando de ser progresivamente una herramienta de masas para convertirse en un medio de comunicación consumido individualmente a través de diversas plataformas, de diversas redes, de forma diferida y personalizada. Esta forma diferida de consumir la televisión se alimenta en particular en los sitios de replay de los propios canales de televisión, que ahora proponen a sus telespectadores de ver esa emisión no en el momento en que se difunde, sino cuando al telespectador pueda o quiera consumirla. Esto es lo que favorece también un consumo no lineal de los programas. Estamos presenciando, por consiguiente, el surgimiento de un público que conoce los programas, conoce las emisiones, pero en cierta medida no conoce ni la parrilla y a veces ni siquiera conoce el canal de televisión que lo difundió o que lo creó, al que pertenecen esos programas originalmente. A esta oferta ya muy abundante se le suman ahora los canales online de la galaxia Internet, de los que aquí también se ha hablado bastante. Por ejemplo, las decenas de cadenas de YouTube. Y, por otra parte, la posibilidad de ver el vídeo a la carta o vídeo alquilado. Hasta el punto de que ya no sabemos siquiera lo que la palabra televisión significa. ¿Qué es la televisión? Hoy día es para nosotros responder a esta pregunta, es un enigma. Reed Hastings, por ejemplo, que es el director de la célebre empresa Netflix, el gigante estadounidense del vídeo, que tiene más de 50 millones de suscriptores, declaró recientemente a una revista francesa que la televisión lineal habrá desaparecido en 20 años porque todo estará disponible en Internet, dice Reed Hastings. Yo pienso que es posible, pero no es seguro. También están desapareciendo los propios televisores. Yo he contado recientemente que en un vuelo que hice regresando de Nueva York, en la empresa con la compañía American Airlines, tuve la suerte de viajar en clase ejecutiva y cuando llegué y me senté, iba para París y me dije, bueno, por lo menos voy a poder ver una o dos películas durante el viaje. Y cuando me senté en el sillón del avión, vi que no había televisión, curiosamente. No había ni televisión individual ni televisión colectiva para el conjunto de la cabina. Y me sorprendió. Yo dije, en vez de progresar, vamos para atrás. Ahora ya no se puede ver televisión en el avión. Y en realidad, al cabo de un momento, el personal del avión pasó repartiendo tabletas y en las tabletas teníamos la posibilidad de ver películas, de ver televisión, ver emisiones de televisión, ver teleseries, leer la prensa, ya no reparten prensa, evidentemente, etc. Y unas semanas después estuve en Noruega, estuve dando una gira de conferencias en Noruega y me desplacé de ciudad en ciudad en Noruega con la compañía aérea noruega, que se llama la Norwegian Airways. Y ahí tampoco había, evidentemente, pantallas de televisión.
Entonces yo ya con la experiencia de American Airlines me dije, bueno, ahora nos darán la tableta. Pero no, ni siquiera dan tableta. Parten del principio que hoy todos nosotros, y podríamos hacer el test aquí, llevamos con nosotros una pantalla, por lo menos la del teléfono, o llevamos la pantalla de la tableta, o también la pantalla de la computadora portátil. Y entonces lo que dice el anuncio es que este avión está equipado con Wi-Fi, cosa que no es frecuente, los aviones no tienen Wi-Fi. Dice, este avión está equipado en Wi-Fi, así que usted desde el momento en que entra en el avión ya puede conectarse con su aparato, puede conectar al Wi-Fi y verá todo lo que está disponible para usted. Y efectivamente, si te conectas con tu computadora o con tu tableta o con tu teléfono, ves que te hacen la misma oferta. Tienes todas las películas que quieras, tienes canales de televisión, tienes la prensa que tampoco reparten, etcétera. Es decir, ya se parte del principio que el propio televisor ya no es necesario porque todos tenemos una pantalla con nosotros. Entonces, efectivamente, un profesor estadounidense de la Universidad UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, Jeffrey Cole, experto en medios de Internet y redes sociales, confirma que la televisión se verá más en la red. Él dice, en la sociedad conectada, la televisión sobrevivirá, pero disminuirá su protagonismo social, mientras que la industria cinematográfica, vaticina Jeffrey Cole, la industria cinematográfica y la industria musical podrían desvanecerse. Sin embargo, Jeffrey Cole es mucho más optimista que el patrón de Netflix, porque Cole dice que en los próximos años el promedio de tiempo consagrado a la televisión pasará de entre 16 a 48 horas actualmente a la semana, pasará hasta 60 horas. Y dice él, ¿por qué? Porque la televisión va saliendo de la casa, sencillamente, y ahora ya no es necesario estar en su casa delante del televisor para ver la televisión, lo que aquí se ha estado también repitiendo. Cualquier dispositivo con pantalla nos permite ahora ver la televisión y hasta los grandes acontecimientos de televisión, ver el partido, ver las elecciones, el resultado de las elecciones, ver los grandes acontecimientos, los grandes dramas, las grandes catástrofes, etcétera, que son los que aún convocan masivamente al público ante la pantalla de televisión. Sobre todo cuando cada vez más los países estén equipados no solo con 4G, pero sobre todo con 5G. Si ustedes van a Manhattan actualmente, ya está equipado en 5G. Entonces, hay que contar efectivamente también con la competencia de las redes sociales. Según el último informe de Facebook, que es del mes pasado, casi el 30% de los adultos en Estados Unidos se informa a través de Facebook. Ya no se informa a través de los telediarios o no se informa a través de la radio, sino que se informa a través de Facebook. Y el 20% del tráfico de noticias proviene de la red social. Es decir, que son los propios ciudadanos los que envían información y esa información sirve como material de información para la mayoría de los ciudadanos. Mark Zuckerberg, el patrón de Facebook, afirmó hace unos días que el futuro de Facebook es en vídeo. Él dice, hace 5 años, dice Zuckerberg, la mayor parte del contenido de Facebook era texto. Pero ahora esto está evolucionando hacia el vídeo, porque cada vez es más sencillo grabar y compartir. Grabar un vídeo y difundirlo. Por su parte, Twitter también está cambiando de estrategia y está pasando del texto al vídeo. Twitter es esencialmente una red de texto, los 140 caracteres célebres. Pues sin embargo, en un encuentro que hubo el mes pasado entre los dirigentes de Twitter con los inversores en la bolsa de Wall Street, el consejero delegado de Twitter, Dick Costolo, reveló los planes de futuro, pero de un futuro muy próximo, es decir, a partir del 1 de enero del 2015, a partir de enero
2015, dice Costolo, empezará el año del vídeo en Twitter. ¿Qué significa eso? Significa, evidentemente, que los 140 caracteres están perdiendo relevancia y Twitter quiere ser ahora ganador en la batalla del vídeo en los teléfonos móviles. Según los planes de la dirigencia de Twitter, se podrá subir vídeo desde el móvil a la red social a comienzos de 2015. Evidentemente, algunos de ustedes dirán, ya se puede subir vídeo, y supongo que muchos de ustedes lo hacen. Se puede subir vídeo a Twitter, pero se puede subir vídeo de 6 segundos. Mientras que, mediante la aplicación Vine, pero actualmente lo que va a hacer Twitter a partir del 1 de enero de 2015 es que vamos a poder subir vídeos de cualquier dimensión, de cualquier tiempo, películas, las vamos a poder intercambiar por Twitter. Entonces Google, no solo Facebook, no solo Twitter, sino Google también quiere ahora difundir contenidos visuales destinados a su gigantesca clientela de más de 1.300 millones de usuarios que consumen unas 6.000 millones de horas de vídeo cada mes en Google. Entonces, por eso Google compró YouTube. Como saben ustedes, YouTube pertenece a Google. Con más de 130 millones de visitantes únicos por mes en los Estados Unidos, YouTube tiene una audiencia superior a la de Yahoo, evidentemente, y hoy día en Estados Unidos los 25 principales canales online de YouTube tienen evidentemente decenas de millones de visitantes únicos por mes, más en acumulado que lo que tienen los grandes canales de televisión estadounidenses, ABC, CBS, NBC y la Fox. YouTube ya capta más jóvenes de entre 18 y 34 años que cualquier otro canal estadounidense de televisión. Entonces, la apuesta de Google es que la video en Internet va a canibalizar poco a poco la televisión. Y además, globalmente yo diría y añadiría la comunicación. Si ustedes observan la evolución de Google, ya cada vez hay menos noticias escritas y cada vez hay más noticias filmadas. John Farrell, por ejemplo, que es el director de YouTube para América del Sur, prevé que el 75% de los contenidos audiovisuales serán consumidos vía Internet, no vía la pantalla del televisor, en el 2020. En Canadá, por ejemplo, donde se han hecho unos estudios muy interesantes porque la sociedad está muy conectada, es una de las sociedades más conectadas del mundo. En Canadá, la video en Internet ya está a punto de sustituir a la televisión como medio de consumo masivo. Es decir, que se consume, aunque sea la televisión, pero mediante Internet en la pantalla de la computadora. Según un estudio de la encuestadora Ipsos Reid, el 80% de los canadienses reconocen que cada vez ven más vídeos en línea en la web. Esos vídeos en línea pueden ser emisiones de televisión, ¿eh? Lo cual significa que con semejante masa crítica, 80% de los ciudadanos, el momento se acerca en que más canadienses verán vídeos y programas en línea que frente al televisor. Todos estos cambios se perciben netamente en México, aquí mismo, no hace falta buscar ejemplos fuera del país. Los resultados de un estudio realizado por la investigadora mexicana Ana Cristina Covarrubias, que es directora de la encuestadora Pulso Mercadológico, confirman que aquí en México la red y el ciberespacio están cambiando aceleradamente los modelos de uso de los medios de comunicación y en particular de la televisión en México. La encuesta se refiere exclusivamente a dos grupos de ciudadanos: los jóvenes de entre 15 y 19 años, en el DF, únicamente en el DF. Los jóvenes de entre 15 a 19 años y los padres de estos jóvenes, o sea, padres que tienen entre 35 y 55 años y son padres de jóvenes de entre 15 y 19 años. Los resultados revelan las siguientes tendencias. Yo creo que es muy importante ver, porque
Este tipo de estudio hoy se podría hacer en decenas de países y daría el mismo resultado. Primero, tanto en el grupo de jóvenes como en la generación anterior, de los padres de estos jóvenes, que son jóvenes padres en cierta medida, las nuevas tecnologías ya han penetrado en alta proporción. El 77% de los jóvenes y de los padres de los jóvenes posee celular. El 74%, es decir, 3/4 partes de la ciudadanía, posee computadora. 21% posee tableta y el 80% tiene acceso a Internet, o sea, tiene acceso al Wi-Fi. Segundo, el uso de la televisión abierta y gratuita está bajando. Y mientras que el uso de la televisión de pago, que es la que ofrece mayor número de canales, está subiendo. Ya casi la mitad de la población está equipada en televisión de pago. Por otra parte, aproximadamente la mitad de los que ven televisión usan el televisor como pantalla para ver películas que no son de la programación televisiva. Usan el televisor como una segunda pantalla en realidad, aunque sea la pantalla principal. Y ven DVDs, Blu-rays o ven, evidentemente, mediante Internet, ven las películas de Netflix. Cuarto, el tiempo de uso diario del celular es el más alto de todos los aparatos digitales de comunicación. El celular, por ejemplo, registra aquí en el DF, en estos dos grupos de población, 3 horas 45 minutos son consagrados al teléfono celular, mientras que la computadora tiene 2 horas y pico, la tableta 1 hora y 25 minutos y la televisión tiene 2 horas y 17 minutos. Es decir, 1 hora y cuarto menos se ve el televisor que se usa el teléfono celular. De igual manera podríamos decir que Facebook se ve 138 minutos, es decir, 2 horas y cuarto cada día se usa Facebook, y WhatsApp más o menos al mismo tiempo, 137 minutos. Si se suman todos estos tiempos, igual que se hacen los cálculos cuando se mide la audiencia de la televisión, una persona de estos dos grupos, de jóvenes de 15 a 19 años o de padres de estos jóvenes, consagra diariamente 480 minutos, es decir, 8 horas diarias, a utilizar las redes sociales, y mientras que la televisión solo consagra, como decíamos antes, un poco más de 2 horas. O sea que en términos, cualquiera que sean los cálculos en este estudio, lo que sí se observa es que la televisión ya no es la actividad comunicacional más importante en los grupos sociales. La era digital y la sociedad conectada son pues ya realidades para 2 grupos sociales, por lo menos, en la Ciudad de México, y una de sus principales consecuencias es el declive de la atracción por la televisión, especialmente por la televisión abierta o por la televisión lineal, como resultado del acceso de los nuevos formatos de comunicación y a los contenidos que ofrecen los medios digitales. Conclusión de este estudio: el gran monopolio del entretenimiento que era la televisión abierta está dejando de serlo para ceder espacio a los medios digitales. De ahí la gran inquietud de los grandes canales y en particular un grupo como Televisa. De ahora en adelante, el televisor estará cada vez más conectado a Internet. Ya los nuevos televisores, como saben ustedes, tienen todos la posibilidad técnica de estar conectados con Internet. En Francia, por ejemplo, ya el 47% de los jóvenes entre 15 y 24 años usa el televisor como pantalla de su conexión a Internet. Es decir, casi la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años usan la pantalla del televisor como una pantalla más grande que la del teléfono o más grande que la de la tableta para su uso de redes sociales o su consumo de Internet. O sea que el televisor está siendo cada vez más en realidad lo que podríamos llamar una gran pantalla de confort
para que sea más confortable. Y es una simple extensión de la web. Los únicos momentos masivos de audiencia en vivo, lo que podríamos llamar la sincronización social, que siguen reuniendo a millones de telespectadores, serán entonces el momento de los noticieros, ¿verdad?, para el caso de la actualidad nacional o internacional, aunque se pueden consumir, hemos visto, en segunda pantalla, y también algunas informaciones internacionales, grandes atentados, grandes catástrofes, grandes eventos bélicos, grandes catástrofes climáticas, como la de Fukushima, por ejemplo, en Japón hace unos días, o los grandes eventos deportivos, Copa del Mundo del fútbol, o las finales de los juegos de telerrealidad, cantantes, etc. Cualquier acción para promover la cultura de paz y los valores cívicos en la televisión pública debe tomar en cuenta estas nuevas tendencias fuertes. Todo esto no es únicamente un cambio tecnológico, no es solo una técnica, la analógica, que sustituye a otra o que es sustituida por otra, la digital. Esto tiene implicaciones de muchos órdenes. Y quisiera que reflexionáramos un poquito rápidamente en torno a estas consecuencias. Evidentemente, algunas consecuencias son positivas, y esto lo sabemos todo y se han subrayado aquí en este foro. Las redes sociales favorecen el intercambio rápido de información. Las redes sociales ayudan a la organización de los movimientos sociales, las protestas, las que estamos viendo actualmente en México en particular. Las redes sociales ayudan y permiten la verificación de la información que nos difunden los grandes medios. Es el caso de lo que hace Wikileaks, precisamente, fiscalizar la información. Bien, todo esto indica que los aspectos positivos son evidentemente muy importantes y son muy numerosos. Pero también hay que considerar que el hecho de que Internet esté tomando el poder en las comunicaciones de masas significa que las grandes empresas de la galaxia Internet, o sea, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo, Apple, Amazon, todas ellas estadounidenses, lo cual en sí ya es un problema, están dominando la información planetaria. Y sobre todo, digamos que si nos acordamos del célebre aforismo de Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, hoy el medio no es la televisión, el medio es Google. Google es el mensaje, o Facebook es el mensaje, o Twitter es el mensaje. Sobre todo, como lo reveló Edward Snowden, y como lo afirma Julian Assange en el último libro que acaba de salir, que seguramente ustedes pueden comprar aquí en la feria, porque salió el 1 de diciembre, el libro que se llama Cuando Google encontró a Wikileaks, todas esas mega empresas que acabo de citar acumulan información sobre cada uno de nosotros cada vez que utilizamos la red. Información que comercializan vendiéndola a otras empresas que nos van a proponer elementos de consumo. O también, y es mucho más preocupante, cediéndola a veces a agencias de inteligencia de Estados Unidos, en particular a la temible Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. No nos olvidemos de una cosa, en medio de la euforia tecnológica. Una sociedad conectada es una sociedad espiada, y una sociedad espiada es una sociedad controlada. En una entrevista reciente que le hice a Julian Assange en Londres, Julian me dijo que Google y otras empresas cuyo negocio es recoger información privada han estado sacando información de las personas menos poderosas, nosotros, y llevándosela para utilizarla a su favor. Y esto, dice Assange,
ha aumentado en gran medida su propio poder. Ninguna empresa en el mundo ha crecido tanto en tan poco tiempo como Google. La cifra de negocios de Google, que era de 400.000 millones de dólares hace 3 años, es ahora de 800.000 millones de dólares. No se olviden que Google es la primera empresa del mundo, más que cualquier petrolera, más que cualquier banco. Y todo eso lo hace gracias a la información que nosotros le damos. O sea, dice Assange, el hecho de acumular información sobre nosotros aumenta el poder de aquellos que ya tenían mucho poder. Todo esto, como lo decíamos al principio, está aumentando la desconfianza de los ciudadanos hacia el discurso de las instituciones, ya sean políticas, económicas, sociales o mediáticas. Y eso, aunque estas instituciones sean democráticas, nadie pone en causa el hecho de que sean democráticas, pero aun siendo democráticas, no son fiables. En Europa, en particular, la impotencia o incluso el servilismo voluntario de los representantes electos ante el poder de las finanzas y en algunos países los fenómenos de corrupción nutren la abstención, que es un fenómeno que se ve mucho en Europa actualmente. Muchos ciudadanos, en particular los más jóvenes, no votan. Sectores enteros de la población, y entre ellos, repito, una mayoría de jóvenes, ya no se sienten representados por los diputados, por los senadores. Ya no creen en la palabra de muchos de sus dirigentes. Estos dirigentes aún son legítimos, repito, porque han sido elegidos democráticamente, pero para muchos ciudadanos son legales, pero no son legítimos. Tienen la legalidad de haber sido elegidos democráticamente, pero no tienen legitimidad moral, no tienen legitimidad ética. Tal es el contexto rápidamente cambiante y cada vez más apremiante en el que deben pensarse las políticas de la televisión pública, dirigidas en particular a la juventud. En una perspectiva emancipadora, la televisión pública tiene que encontrar un equilibrio entre sus 4 grandes misiones. ¿Cuáles son las 4 grandes misiones de una televisión pública? Primero, la transmisión del conocimiento, de los conocimientos. Segundo, la educación a los valores cívicos. Tercero, la iniciación al arte y a la cultura. Y cuarto, la formación a un espíritu crítico. El sistema mediático privado, masivamente controlado por los grandes conglomerados, no se propone ninguna de esas 4 misiones. Incluso se puede decir que promueve implícita o explícitamente valores en contradicción completa con esos valores. Promueve lo que podríamos llamar antivalores, los antivalores del neoliberalismo, como son el individualismo, la admiración de la fuerza, el elogio de la violencia y el culto del dinero. En lo que, debido a la evolución de las prácticas culturales, se ha convertido en un mercado sin fronteras del consumo audiovisual, la televisión pública debe competir en todas las plataformas con los medios privados mucho más poderosos. E incluso la televisión pública, diría yo, debe enfrentarse a una situación de competencia desigual, dada la desproporción de recursos financieros entre los 2 sistemas, público y privado. ¿Cómo ganar esa batalla? No existen fórmulas únicas ni fórmulas mágicas. Creo que a partir de un diagnóstico adecuado se deben utilizar todos los recursos de las nuevas tecnologías digitales y todos los formatos o géneros, incluyendo el cine de animación, los concursos, los juegos, los reality shows y también las teleseries policíacas o políticas. Un tema se debe privilegiar, en mi opinión, al cual los jóvenes son muy sensibles, que es el imperativo ambiental.
ante los peligros del cambio climático que amenazan el futuro del planeta y a estas generaciones que tienen futuro. El tema ecológico pone de relieve la lógica mortífera del neoliberalismo salvaje. Y se puede plantear en varios subtemas que van desde los crímenes ambientales cometidos por las corporaciones multinacionales, en particular las mineras, hasta la protección de las especies animales y vegetales hoy ya muy amenazadas. Para la televisión pública enfrentada a una competencia feroz, que es a menudo de excelente calidad, como en particular las teleseries estadounidenses que se citaron aquí esta mañana, el reto para la televisión pública es colosal. Para vencerlo se requieren sin ninguna duda recursos financieros importantes que el Estado debe procurar. Pero quizá no sea ese el principal problema. Lo que importa ante todo es la capacidad de movilizar equipos de creadores a la vez talentuosos y motivados que den rienda suelta a su imaginación y a su inteligencia creativa. Lo decían esta mañana aquellas personas que están utilizando las redes y que tienen un éxito merecido en las redes, porque precisamente dejan su creatividad explosionar. Los imperios han entendido desde siempre que la conservación de su hegemonía se hace a través de la conquista de las mentes. De la misma manera que los pueblos colonizados utilizaron los instrumentos políticos del colonizador para combatirlo mejor y derrotarlo, la televisión pública no debe dudar en tomar algunas herramientas de la industria del entretenimiento dominante en la era digital para promover sus valores emancipadores. Esta lucha es nacional, pero es también internacional. Y en particular es, nacional, pero latinoamericana, en América Latina. Por eso nosotros lanzamos un llamado para que se constituya en América Latina una alianza de las televisiones públicas de nuestra América, una alianza de las televisiones públicas de nuestra América. Esa alianza debe lanzar la contraofensiva cultural que se impone. Esta contraofensiva deberá asimismo movilizar a los creadores de todos los países de la región, que son numerosos y de gran calidad. Huelga decir, evidentemente, que las televisiones públicas como Telesur, como Canal 22, como Canal 44, como TV UNAM, como Canal Encuentro en Argentina, como Polia TV, como las televisiones públicas de Colombia, de Brasil, etcétera, son y serán cada día más vectores privilegiados y ejemplares de esta necesaria emancipación de las mentes en México y en toda América Latina. Muchas gracias.